El sorprendente momento en que un CEO helado descubre el extraordinario valor oculto de la esperanza. Javier Palacios, un joven que había crecido entre helados y sueños, se encontraba en la cúspide del éxito empresarial. Con su marca de helados artesanales, había transformado su infancia en un barrio humilde, en una historia de éxito. Sin embargo, en medio de la celebración por sus logros, una sombra oscura se cernía sobre él. A pesar de los colores brillantes de su negocio, su corazón se encontraba dividido entre ambiciones desmedidas y la lección de honestidad que su amada abuela Birmania le había inculcado desde niño. Recibió una propuesta tentadora, una expansión que prometía riqueza y fama. Un pequeño giro, un paso más hacia la cima. Pero la amenaza comenzaba a asomarse. La resolución de su competidor, un empresario sin escrúpulos, intentaba minar su autenticidad. Las redes se llenaban de rumores, sus helados, una vez elogiados, ahora se veían envueltos en desconfianza. La máquina de su mente giraba, sus pensamientos eran un torbellino de dilemas morales. ¿Debía responder con la misma moneda o era el momento de recordar las enseñanzas de su abuela? El ritmo de su respiración se aceleraba. El sudor comenzaba a aparecer en su frente, mientras la presión lo envolvía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras revisaba los recuerdos de su infancia, su mente transitaba por momentos de alegría sincera. Aquellos días en los que el helado no era más que un lujo efímero, compartido en la calidez de su hogar. Entonces, en medio de la nostalgia, encontró un viejo diario, el legado de su familia, del que había olvidado valorar. Las páginas estaban llenas de relatos de sacrificios, amor y, sobre todo, verdad. La esencia de su pasado, sus raíces, relucía ante él como un faro en la tormenta. Con cada palabra, sentía el peso del recuerdo de su abuela, la sabiduría de sus enseñanzas resonando en su pecho. El dilema se intensificaba. Por un lado, el impulso de actuar con ferocidad, tomando represalias contra aquellos que manchaban su nombre. Pero por otro, la necesidad ineludible de rescatar el hogar que había construido con tanto esfuerzo y en el que su abuela había puesto todos sus sueños. La lucha entre la ambición y lo que realmente importaba lo desgarraba. ¿Valía la pena todo ese éxito si era a expensas de los valores que le habían dado sentido a su vida? Cada instante se volvía más pesado. Su mente se agolpaba con momentos e imágenes del pasado, de Birmania sonriéndole, e impulsándolo a no ceder ante las tentaciones del mundo. Javier sabía que entrar en este juego sucio podría arruinarlo todo, pero la ambición lo empujaba a lo desconocido. ¿Era posible hacer lo correcto en un mundo corrompido? En este torbellino emocional, su corazón latía con fuerza, y justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un pip de su teléfono rompió el silencio de su confusión. Un mensaje que prometía cambiarlo todo, otra revelación, otro giro inesperado en una historia que se definía en cada elección. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se le presentaba o se dejaría arrastrar por las sombras de su propia codicia? La respuesta, aún colgando en el aire, tejía un futuro incierto, lleno de peligros, pero también de posibles redenciones. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro, y al leer el mensaje, una mezcla de curiosidad y pavor bailó en su interior. Era de una fuente desconocida, aunque de una claridad inquietante. Tengo pruebas de lo que tu competidor planea hacer. Contáctame. La presión en su pecho se intensificó, pero al mismo tiempo surgió una chispa de esperanza, un ligero atisbo de manejo sobre su destino profesional. Javier se sentó en el borde de su escritorio, la mente frenética. En un mundo donde las sombras pueden ocultar verdades impactantes, ¿podría confiar en un extraño? Sin embargo, la idea de poder desmarcarse de la deshonestidad
y proteger lo que había construido le otorgó una determinación renovada. La lucha interna había sido desgastante, pero esa decisión simple, tomar control de la información, lo impulsaba a seguir adelante. Pasó las siguientes horas sumido en la investigación, revisando datos y descifrando la jerga del competitivo mundo de los negocios. Se sentía más que un líder empresarial, era un detective en la búsqueda de justicia personal. A medida que escarbaba entre las redes, los hilos de corrupción se desenredaban ante sus ojos. Fue un proceso revelador, su visión se ampliaba, y su mente empezaba a comprender la dimensión del desafío al que se enfrentaba. Fue entonces que se dio cuenta de que había dejado de lado su esencia por el miedo a perder todo lo que había ganado. Cuando se miraba en el espejo, ya no veía al niño que mezclaba sabores inusuales en la cocina de su abuela. Veía a un hombre marcado por la ambición desmedida, a veces contaminada por la desesperación. En ese momento, su resolución se tornó clara. No dejaría que su historia se definiera por las mentiras de otros. Con una serie de estrategias calculadas, planeaba actuar. Convenció a su equipo de reunirse y les habló con franqueza sobre la situación, dejando de lado ese velo de control que había mantenido hasta ahora. Fue liberador. Compartió no solo su visión, sino su vulnerabilidad, y en el proceso se sintió renacer en la confianza y el respaldo de su equipo. Comprendió que la autenticidad no solo era su mejor arma frente a la adversidad, sino también la forma más poderosa de motivar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, en medio de este renacer, una nueva inquietud lo acechaba: la fragilidad de la verdad que había encontrado. Los problemas habían comenzado a llegar en cantidades alarmantes, material valioso que podía otorgarle, a su vez, el poder de retaliar. Pero, ¿cuánto de esa información sería suficiente para desmantelar a un competidor que no dudaba en jugar sucio? La tentación de convertirse en el tipo de hombre que tanto despreciaba asomó de manera fascinante. Debía navegar una línea delgada entre hacer lo correcto y destruir a un adversario que había cruzado todos los límites. Mientras medía los riesgos y trazaba un plan, la imagen de su abuela emergía en su mente, recordándole que había una manera de ser fuerte sin sucumbir a la oscuridad. En su camino hacia la verdad, también encontró su autenticidad. Cuando finalmente decidió contactar al extraño, su mente bullía con lo que podía significar esa conversación. ¿Podría alguien realmente tener la clave para abrir la puerta de su resolución? Fue un clic que marcaría un cambio inevitable en su vida. Antes de marcar el número, su corazón se detuvo. Estaba preparado para enfrentar no solo a su adversario, sino también a la verdad de sí mismo que lo había eludido tanto tiempo. La decisión se tragó su aliento, y sumergido en la incertidumbre, apretó el teléfono como si de él dependiera su futuro. El siguiente paso estaba en el aire, cargado de posibilidades, pero también de riesgos. El eco de sus pensamientos resonaba. ¿Estás listo para pagar el precio de la verdad? La tensión creció, y en ese momento decisivo se lanzó hacia lo desconocido, preparado para desenmascarar lo que se escondía en las sombras de su vida empresarial. La llamada resonó en el aire, y Javier sintió el sudor en su frente como una manifestación física de su nerviosismo. A medida que el tono sonaba, su mente comenzaba a llenar los vacíos con visiones de lo que podría depararle esa conversación. ¿Qué prueba podía tener un extraño sobre la empresa que había sido su esfuerzo y dedicación? ¿Hola? La voz al otro lado era firme y controlada, lo que provocó que un escalofrío recorriera la columna de Javier. Con un esfuerzo sobrehumano, reunió su determinación y se presentó. Soy Javier. Recibí tu mensaje. ¿Tienes información sobre mi competidor? La respuesta fue instantánea. Sí, pero no puedo hablar por teléfono. Necesitamos un lugar más seguro. La urgencia en la voz del desconocido hizo que la adrenalina fluyera. El miedo al que dirán, a ser atrapado en un juego de engaños lo invadió, pero esa mezcla de impotencia y deseo de justicia lo llevó a aceptar el encuentro. Acordaron verse en un café alejado del bullicio cotidiano, un lugar donde las sombras podían resguardarlos. Mientras caminaba hacia allí, su mente se debatía entre la ansiedad por lo desconocido y la esperanza de recuperar el control que sentía deslizarse entre sus dedos. Era el dilema clásico. ¿Perjudicaría su objetivo al acercarse demasiado a las tácticas de su adversario? ¿Se transformaría en lo que aborrecía? Cuando llegó al café,
La atmósfera era cargada de un silencio expectante. Javier tomó una mesa en un rincón y mientras esperaba, su mente reflexionaba sobre lo que podría estar en juego. La autenticidad que había decidido abrazar ¿sería suficiente para guiarlo en esta nueva dinámica? La conversación debería ser más que simple intercambio de datos. Buscaba un entendimiento profundo de sus propias motivaciones. Apareció una figura delgada con gafas oscuras que se sentó frente a él sin saludar. La tensión era palpable. Tienes que entender que esto no es solo un juego de negocios, es mucho más, comenzó el extraño, dejando entrever que había más en la historia de su competidor de lo que Javier podía imaginar. La revelación de los primeros indicios de corrupción y manipulación por parte de su rival despertó en Javier una mezcla de indignación y una vibrante necesidad de justicia. Cada palabra resonaba como un eco de su propia lucha interna. Cuando mostró los documentos que había traído, Javier sintió que las instrucciones de su abuela resonaban fuerte en su cabeza. La verdad puede ser amarga, pero es la única base sobre la que puedes construir. Mientras revisaba las pruebas, las manos de Javier temblaban. No era solo una cuestión de debilitar a su competidor, era una oportunidad para reafirmar su enfoque ético y auténtico en el mundo empresarial. Pero la pregunta seguía resonando. ¿Dónde trazaba la línea entre la defensa de su negocio y la venganza? Con cada dato y cada caso expuesto, crecía su ansiedad. El conocimiento de la corrupción que lo rodeaba lo empujaba hacia el precipicio, y cada sección de documentos era un escalón más cerca del abismo. La posibilidad de que sus acciones repercutieran en su reputación comenzaba a asustarlo, pero no podía regresar a la inacción. Así que, ¿qué planeas hacer con esto?, preguntó el extraño, con una sonrisa socarrona en los labios. Las palabras se atascaban en la garganta de Javier, incapaz de definir su estrategia sin ser absorbido por la corrupción que prometía combatir. De repente, la puerta del café se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió. Era el competidor que había enfrentado todos sus miedos y cavilaciones. El tiempo se detuvo. ¿Podría enfrentar la verdad y lo que había descubierto sin destruir todo lo que había construido? El momento crucial había llegado. El eco de sus pensamientos se disparaba. ¿Cómo recuperarás tu autenticidad sin dejarte llevar por las sombras que amenazan tu futuro? La incertidumbre se apoderó de él mientras sus ojos se fijaban en el nuevo escenario que se desplegaba ante él. ¿Podía reconectar con sus principios en medio del tumulto? Javier respiró profundamente, sintiendo el aire frío del café calar en su piel. Los hombres que habían entrado eran una proyección de todo lo que él había temido. El poder destructivo de su competidor se manifestaba en su actitud arrogante y desinhibida. Miradas afiladas, sonrisas burlonas. En su interior, Javier sentía un chispazo de desafío y adrenalina. Sin embargo, también notaba cómo su mente luchaba con la presión del instante. El extraño que estaba frente a él, cuyo nombre aún no había compartido ni siquiera, lo miraba expectante, casi como un espectador ante un drama que estaba a punto de desarrollarse. Javier sabía que tenía que actuar, pero la duda lo invadía. ¿Sería esto lo que necesitaba para redimirse, o caería en la misma trampa de la corrupción? Recuerda que la verdad puede doler, pero es la única puerta hacia la libertad, se repitió a sí mismo mientras se mantenía firme en su silla, determinado a no permitir que el miedo lo dominara. La revelación de su competidor había encendido en él una determinación renovada, una compasión por aquellos que habían sido víctimas de ese mismo sistema corrupto del que él había sido ajeno, hasta ahora. Observando la situación, Javier sintió una punzada de empatía por aquellos que habían sido manipulados, tanto por su competidor como por el mismo ambiente empresarial que habían llegado a normalizar. Esa sensación era un claro recordatorio de que cada decisión tenía un impacto, no solo en sus propias finanzas, sino también en vidas ajenas. ¿Por qué no te enfrentas a él, Javier?, una voz interior le susurraba. Pero el conflicto interno entre la autenticidad y el conflicto de intereses presionaba su mente como un yugo. En la siguiente fracción de segundo, Javier decidió que no iba a ser víctima de su propia creación. No iba a hundirse en un juego que no había sido de su elección. «Lo que deseas saber está aquí», dijo finalmente, levantando la mano con documentos en su poder. El momento de la verdad comenzaba, aunque se sintiera doloroso. El extraño lo miró con curiosidad, y Javier pudo vislumbrar en su mirada que había más en juego de lo que había anticipado.
La búsqueda de justicia no solo significaba un paso hacia su propia redención, pero también implicaba entrar en un laberinto al que había decidido no volver. Con un gesto decidido, pasó los documentos sobre la mesa hacia el extraño, quien analizaba la información con atención. Pero la tensión había escalado. Los hombres que se habían adueñado del café se interpusieron entre ellos como sombras ominosas. Javier supo que no solo estaba arriesgando su reputación, sino que también estaba a punto de revelar su verdadera esencia en un terreno peligroso. Mientras el extraño examinaba su investigación, una sombra de autoconfianza empezó a iluminar el rostro de Javier. Seducido por un renovado sentido de propósito, comprendió que su camino no era solo construir su empresa, sino también desafiar un sistema que amenazaba con devorar cualquier principio ético. «Esto podría cambiarlo todo», murmuró el extraño, levantando la vista. Sin embargo, las palabras de Javier resonaron en su mente como una verdad incomprendida. ¿Pero a qué precio? La línea entre justicia y venganza comenzaba a desdibujarse, y con cada momento que pasaba, se sentía más cerca del abismo. El grupo de hombres en el café estaba empezando a acercarse. La atmósfera se volvía densa, cada aliento se tornaba en una pregunta inquietante. Era el instante perfecto para actuar, pero Javier se hallaba en un espacio ambiguo entre lo que quería ser y lo que esperaba llegar a ser. «No puedo permitir que esto se convierta en un juego de sombras», se dijo en voz baja, preparado para enfrentarse a la realidad que se acercaba. Necesitaba encontrar su voz en medio de todo este caos. Con cada decisión que tomara, estarían en juego no solo sus ideales, sino la esencia misma de quién estaba destinado a ser. Y de repente, Javier comprendió que ahora no solo era su negocio lo que estaba en la mesa, era su identidad, su futuro y la oportunidad de redefinir lo que significaba realmente liderar. El verdadero desafío no era solo su competidor, sino el reflejo que veía en sí mismo. «Mierda, esto ya no se trata solo de negocios, esto es personal», pensó mientras la tensión aumentaba. El momento de la verdad estaba a punto de explotar sobre él, y sabía que tenía que decidir qué camino elegiría: enredarse en un juego destructivo o forjar su destino en base a sus propios principios. La puerta se cerró tras su nombre, una figura familiar que acrecentó su remordimiento. Javier sabía que se avecinaba otro desafío, uno que lo obligaría a confrontar no solo a sus enemigos, sino también a sus propios temores e inseguridades. ¿Podría resistir la tentación de sucumbir a la venganza o hallaría el verdadero valor en la autenticidad? Quedaba aún un paso más por dar, y el tiempo se aglutinaba como una tormenta que se avecinaba. Cuando Javier sintió que el aire se tornaba más denso, comprendió que cada segundo contaba. Podía ver a los hombres acercándose, su risa burlona resonando como un eco amenazador. Sin embargo, en ese instante crucial, una llama de autoconfianza comenzó a brotar dentro de él. Después de todo, había hecho un descubrimiento que podría no solo cambiar su vida, sino también alterar el rumbo de un juego que había estado dominado por la manipulación y la corrupción. El extraño lo miraba fijamente, evaluando el riesgo que representaba la información que tenía en sus manos. Javier se resistió a ceder ante el miedo, recordando la promesa que se había hecho. Nunca sería un peón en el tablero de otro. «Si esto tiene que ser un desafío, que así sea. No más secretos», pensó, dando un paso al frente mientras la tensión lo envolvía. Se permitió un momento para observar a su oponente, esa figura que había representado su mayor temor, su competidor. Y en lugar de sentir desánimo, Javier comenzó a esbozar un plan. Si era capaz de enfrentarse a esta adversidad, podría crecer de maneras que nunca había imaginado. La idea de aprovechar su experiencia y utilizarla para empoderar a otros lo llenaba de energía. Si puedo sacar a este sistema a la luz, quizás otros puedan ver la corrupción tal como es, pensó Javier, mientras sus pensamientos se tornaban más claros. Sería un juego arriesgado, claro, pero el juego ya estaba en curso, y él debía decidir cómo quería jugarlo. Con el propósito renovado, comenzó a formular su estrategia. Mientras los hombres se acercaban, Javier se encontró queriendo hablar, no como un subordinado, sino como alguien que sabía lo que estaba en juego. «No soy solo un empresario. Estoy buscando algo más grande que el éxito. Estoy buscando la verdad», se encontró diciendo, su voz resonando con un tono que le sorprendió. Los ojos del extraño se iluminaron. «Esa es la actitud. Pero la verdad es aterradora. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que pueda venir?»,
Porque no creo que se te facilite el camino, le advirtió. Con el corazón palpitante, Javier asintió, consciente de que no había vuelta atrás. Mientras el grupo de hombres se acercaba, Javier se sintió atrapado entre el deseo de proteger sus intereses y la necesidad de actuar con integridad. Un dilema interno se gestaba, y su corazón se debatía entre la lucha y la rendición. Pero a medida que miraba nuevamente al extraño, sintió que había algo en él que resonaba. Era la voluntad de luchar por lo justo, a pesar de las consecuencias. Va a ser difícil, pero no estoy solo. Hay otros como yo. Tal vez este sea el momento de conectar con ellos y descubrir un nuevo camino, reflexionó, imaginando cómo podría transformar su soledad en una comunidad de aliados. Con el movimiento de cada hombre, la presión se intensificaba, pero Javier se mantuvo firme. Mentalmente, trazó un mapa de sus próximas acciones, considerando cómo podría usar la información que había recopilado para proteger su visión, uniendo fuerzas con quienes compartían su sueño de un negocio basado en la ética. Cuando un hombre se plantó frente a él con una sonrisa desafiante, esos instantes de duda se disiparon. Javier sintió que finalmente entendía lo que debía hacer. El miedo puede pararme, sí, pero la posibilidad de un cambio verdadero me impulsa aún más, se dijo, preparándose no solo para defender su revelación, sino para exponerse completamente frente a su competidor y a su pasado. Con una mirada seria, tomó una decisión, actuar no solo con valentía, sino también con claridad. Porque a veces, un golpe inesperado es el primer paso hacia el cambio. Y en ese momento, Javier no solo jugaría su futuro en la balanza, jugaría la posibilidad de una verdad más grande, una verdad que podría resonar mucho más allá de él mismo. Mientras los hombres se aproximaban, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La revelación de un conflicto interno personal se avecinaba, y con ello, la oportunidad de descubrir su verdadero valor en un mundo que había estado más que dispuesto a reprimirlo. La batalla que le esperaba arrastraba un corredor de dimensiones desconocidas, y Javier sabía que era solo el comienzo, la esencia de lo que podía llegar a ser. ¿Por qué estos hombres no pueden sentir el cambio?, pensó mientras se preparaba para enfrentarlos, luchando por mantener la fe en lo que aún podía ser posible. Están a punto de descubrir que puedo ser su peor enemigo. Y con eso, Javier se dio cuenta de que había alcanzado un nuevo enfoque. No solo quería ganar en el mundo de los negocios, quería transformarlo. Una decisión que aún traía consigo un alto riesgo, pero con la posibilidad de un impacto profundo. El estruendo de sus propios latidos acompañaba sus pensamientos. Un nuevo desafío lo esperaba. Y mientras descendía al abismo de lo impredecible, una potente verdad resonaba en su mente. El camino que había elegido no sería fácil, pero era, sin duda, su camino. Al dar el primer paso hacia la confrontación, se sintió poseído por una renovada fuerza, y cuando todo parecía llegar a un clímax, la puerta del café se abrió de nuevo, y una voz familiar se oyó entre la multitud. ¿Quién sería esta vez? ¿Y qué papel tendría en el titánico juego que se estaba desenlazando? La voz resonante que ingresó al café lo sacó de su trance. Era Ana, su socia de muchos años. La vio avanzar, con la mirada fija y decidida, como si llegara a salvarlo en el momento más crítico. Sin embargo, Javier sabía que la situación era mucho más compleja de lo que ofrecía la imagen de rescate. Ana captó la tensión en el ambiente instantáneamente. «Javier, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz un susurro agudo en medio del bullicio. No había tiempo para explicaciones largas, pero su presencia servía como un ancla en medio de la tormenta interna que él enfrentaba. Con un gesto, ella le hizo entender que estaba lista para apoyarlo, sin importar el riesgo. La urgencia del momento se intensificó, y Javier se dio cuenta de que no podía seguir adelante solo, a pesar de lo que había pensado en los segundos previos. Necesitaba a alguien que supiera su historia, alguien que estuviera dispuesta a luchar. «Escucha, Ana, estoy a punto de revelar todo. La corrupción en nuestro sector. Hay mucho en juego. Necesito tu apoyo emocional y tu perspectiva. Es ahora o nunca», dijo, mientras el grupo de hombres lo rodeaba. Ana asintió, su confianza creciendo a la par de la presión que sentía Javier. «Dime qué necesitas que haga», respondió con determinación. Sus palabras le ofrecieron a Javier un nuevo atisbo de esperanza.
Un recordatorio de que aunque la lucha personal era intensa, también podía ser colectiva, al menos en aquellos que compartían la visión de un futuro más justo. Con su socia a su lado, Javier comenzó a sentir que la presión no era solo un peso, sino también una oportunidad para cambiar la narrativa. Observando a los hombres que lo rodeaban, notó cómo la burla y el desprecio en sus rostros buscaban desestabilizarlo. En lugar de bajar la cabeza, su determinación se reforzó. Comprendió que ya no se trataba solo de él. Si tenía que enfrentar sus miedos, ahora era en nombre de algo más grande. El extraño, el hombre que había comenzado el juego, se cruzó de brazos y sonrió maliciosamente. «Ah, así que tienes compañía. Eso siempre complica las cosas», dijo, disfrutando el momento. Pero Javier sabía que cualquier reacción que tuviera debía ser medida. La ira no era su aliada ahora. «Lo que estamos haciendo aquí es más grande que tú o que yo. Es hora de desarrollar un enfoque diferente», respondió Javier, su voz resonando con un tono que sorprendió incluso a Ana. Sintió una oleada de autocontrol desgarrando el miedo interno que había sentido antes. Ser el protagonista de su propia historia significaba actuar, no simplemente dejarse llevar por las circunstancias. Con cada palabra encontró la fuerza para preparar su próximo movimiento. Mientras la tensión aumentaba, se dio cuenta de que cada individuo en la sala portaba una historia. No todos eran enemigos. Algunos, como Ana, estaban allí para colaborar en la lucha contra lo oculto. Mientras el hombre de brazos cruzados continuaba intentando intimidarlo, Javier encontró en su interior un nuevo propósito. Más que la verdad sobre la corrupción que quería revelar, se trataba de un proceso que podía servir como modelo para otros. En su momento, esta será una historia de acción, de valentía y de verdad, pensó. La atmósfera del café se volvió electrizante. Javier estaba a punto de desafiar no solo a la figura del extraño, sino también a la realidad incomprensible que hasta ahora lo había limitado. La decisión de hablar, de actuar, significaba que estaba listo para transformar su vida. Mientras todo seguía intensificándose a su alrededor, sintió que algo en ellos comenzaba a tambalearse. Una nueva voz interna resonaba en su mente, una que rebatía la cacofonía de miedo que había sentido antes. El momento de la verdad ha llegado. Ya no huiré. Y justo cuando estaba a punto de hablar, una sombra pasó por su visión. Volvió a mirar hacia la puerta, donde una figura encapuchada comenzaba a emerger entre la multitud. Esa aparición desconcertante podía cambiar las reglas del juego. ¿Quién era? ¿Qué nueva revelación traería consigo? Su corazón se aceleró. La batalla por la verdad estaba en la cúspide, y Javier sabía que esto era apenas el comienzo de su verdadera transformación. El silencio inusitado que siguió a la entrada de la figura encapuchada causó una disrupción palpable en el ambiente del café. Javier, su mente entrelazada entre la urgencia y la desconfianza, dirigió su mirada hacia la entrada. La sombra se movía con una cadencia discreta, como si estuviera evaluando el terreno antes de decidir su próximo movimiento. Pero lo que más inquietaba a Javier no era solo la presencia de un extraño, sino el apremiante instinto que le decía que esa figura estaba conectada de alguna manera con todo lo que estaba a punto de suceder. Mientras la figura avanzaba, su mente se aferraba a la necesidad de tener un control total sobre la situación. Javier sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. No solo se trataba de su lucha personal, sino del futuro de todos aquellos que se habían visto afectados por la corrupción. Su mirada se centró en Ana y, de un modo casi telepático, supo que su presencia no solo le aportaba fortaleza, sino que representaba un nuevo camino hacia el cambio. «Debemos estar preparados», susurró Ana, su voz un hilo de determinación cortante ante el creciente tumulto de emociones. Javier asintió, aceptando el desafío de lo desconocido. La figura encapuchada se detuvo a pocos pasos de ellos, provocando un silencio electrificado que cortaba el aire. En su interior, Javier lidiaba entre la curiosidad y la tensión. «¿Quién eres?», preguntó, su voz resonando con una firmeza que intentaba ocultar la inquietud que sentía. La figura se detuvo y, lentamente, bajó la capucha. Lo que reveló fue sorprendente. Una mujer enérgica, con ojos decididos y una expresión que combinaba seriedad y resolución. «Soy Carla», dijo, su tono firme y claro, «y he estado observando lo que está sucediendo en este lugar». Javier sintió que una serie de preguntas brotaban simultáneamente en su mente. ¿Era amiga o enemiga?
¿Qué sabía de él y de su lucha? Sin embargo, más allá de la incertidumbre, había una chispa dentro de él que se encendía al escuchar que alguien había estado al tanto de sus esfuerzos. Esa conexión era lo que había buscado durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que has observado?, preguntó, intentando calibrar su curiosidad con la necesidad de mantener el control. Sabía que cada palabra contaba, cada segundo era vital. Carla recalcó su mirada, escaneando el ambiente con atención, como si buscara seleccionar cuidadosamente sus palabras. La corrupción que enfrentan no es solo un problema de su sector, es un cáncer que se extiende, y cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en su erradicación. Conozco las vulnerabilidades de esos hombres, explicó con claridad, y tengo información que puede ayudarles a luchar de manera eficaz. A medida que las palabras de Carla iban calando en él, Javier sintió que su corazón latía al unísono con la posibilidad de un cambio. Podría ser una aliada, tal vez el catalizador que necesitaba. Sin embargo, también debía reflexionar sobre la confiabilidad de la información que podía proporcionar. ¿Era realmente alguien que iba a contribuir a su causa, o más bien a desestabilizar sus esfuerzos? Mientras los hombres alrededor de ellos se movían inquietos, Javier enfrentó un dilema personal. Podía desestimar la ayuda, cerrándose en su propia angustia, o podía abrirse hacia esta nueva relación. Su mente se debatía entre la necesidad de protección y la urgencia de avanzar. La electricidad de la tensión crecía con cada segundo, y sin respuestas concretas, Laura dejó caer una bomba de información. Sé de documentos que pueden cambiar las cosas, pero debemos actuar rápido. No estamos solos en esta lucha, Javier. La verdad necesita aliados, y tú eres uno de ellos. Las antiguas partes de él que habían estado a la defensiva comenzaron a memorar. Entonces, la necesidad de aceptar la ayuda fluyó en sus venas. Se enfrentaba al momento decisivo de su vida, donde el cambio se tornaba inevitable. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, sintiendo cómo la determinación tomaba forma en su pecho. Sin embargo, antes de que pudiera recibir una respuesta, un grito en el café lo sacudió como un trueno. Las miradas se tornaron hacia el origen del sonido, y el caos empezó a desatarse. La batalla por la verdad estaba lejos de terminar, y ahora, ante este nuevo desafío, Javier sintió que las sombras de su pasado amenazaban con volver, poniendo a prueba su recién descubierta determinación. ¿Podrá hacer frente a las adversidades que se aproximan y encontrar su verdadero propósito en medio de la tormenta? El estruendo del grito reverberó en las paredes del café, una interrupción brutal que rompió el delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo que había comenzado a florecer en Javier. Su corazón palpitaba con fuerza. Se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a los demonios del sistema corrupto que había decidido desafiar, sino también a sus propios temores, esos que lo habían mantenido atado a la inacción durante tanto tiempo. Con un esfuerzo consciente, enfocó su atención en Carlos, el joven que había estado en la mesa 2, donde el grito había surgido. La confusión llenaba la habitación, los murmullos crecían, y las miradas se volvían hacia la gente del caos. Carlos, pálido y visiblemente alterado, señalaba la puerta entreabierta. «¡Ellos vienen!», exclamó, su voz quebrada. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Sabía que no solo se trataba de una reacción al instante, era un indicativo de que estaban cerca de enfrentar algo monumental. La adrenalina lo empujó a tomar una decisión rápida. «Ana, mantente alerta. Carla, necesitamos un plan», ordenó. En su mente, los engranajes comenzaron a girar. Cada segundo contaba, y no había lugar para la indecisión. Era momento de actuar y de transformar la disrupción en una oportunidad. Javier se levantó, un impulso renovador lo invadió. Enfrentar la corrupción era más que un deber personal, era su responsabilidad, ante los demás y ante sí mismo. Se dio la vuelta hacia Carla. «¿Qué sabes de ellos?», preguntó, su voz endulzada con determinación. Carla se dispuso a hablar, pero su atención se desvió hacia la entrada, donde se vislumbraban figuras amenazantes. El aire se espesaba, y la tensión era casi tangible. En instantes, los hombres se precipitaron, con el porte de seres decididos a desmantelar lo que se estaba armando. Javier sintió una oleada de desafío. Este era su momento de confrontar no solo a los antagonistas en sus vidas, sino también los obstáculos internos que lo habían limitado tantas veces. «No dejemos que el miedo nos paralice», gritó Javier, usando su voz como un estandarte de resistencia. Sus palabras resonaban en los otros como un eco de réplicas. Por primera vez, vio que no estaba solo en esta batalla. Las miradas de Ana y Carlos se entrelazaron con la suya.
reflejando una chispa de coraje que apenas podían contener. La claridad se posó sobre él. Había valor en la vulnerabilidad, en la búsqueda de apoyo. Su instinto le decía que juntos eran más fuertes. Sebastián, el director de la empresa, he recibido indicios que él no se detendrá ante nada para proteger sus intereses, compartió Carla en voz baja. Si logramos obtener esos documentos antes que ellos, puede ser el giro que necesitamos. Esa revelación lo impulsó aún más. Si esos documentos existían, podrían desmantelar las mentiras y abrir una puerta hacia una justicia que había parecido esquiva. Sin embargo, en medio de la urgencia, otro pensamiento emergió. ¿Eran capaces de superar sus propias limitaciones internas como equipo? La crisis externa se entrelazó con su crisis personal. Javier reflexionó sobre su capacidad de liderazgo, su inseguridad acerca de hacer frente a los desafíos y la lucha constante del miedo al rechazo. Tenía que reevaluar lo que significaba ser un líder. No era simplemente el que guiaba, sino aquel que se apoyaba en otros. Mientras el caos se desataba a su alrededor, un impulso renovador se encendió en él, una llama de determinación que desafiaba toda duda. Consciente de la transformación que debía ocurrir, Javier se volvió a sus compañeros. Vamos a buscar esos documentos. Aun cuando todo se desmorone, no podemos permitir que se apoderen de nuestro futuro. Antes de que pudieran aunar fuerzas y planear su próximo paso, la puerta se abrió de golpe, y una sombra se proyectó, trayendo consigo un frío helado que caló los huesos de todos. La pregunta latente emergía en la penumbra, un dilema que se hacía cada vez más desesperante. ¿Serían capaces de levantarse ante la adversidad inminente? La verdad estaba a punto de ser desenmascarada, pero la revelación que el mundo necesitaba requería más que valor. Requería la voluntad de transformar no solo sus entornos, sino también su propia esencia. En ese momento, en el que la incertidumbre se traducía en urgencia, Javier entendió que su viaje apenas comenzaba, enfrentándose no solo al sistema que desafiaba, sino a su propio ser. Cuando la figura que había estado a la entrada dio un paso adelante, Javier sintió que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. ¿Podré cimentar mi camino hacia el cambio sin perder lo que he aprendido? La balanza del destino se movía irrevocablemente hacia adelante, y en su corazón resonaba la pregunta que lo acechaba. ¿Estaba realmente listo para la verdad que le aguardaba? El ambiente se tornó pesado y cargado de expectativas. La figura que cruzó el umbral tenía un porte autoritario que congelaba el aire. Javier sintió que su pulso se aceleraba. Un halo de determinación lo envolvía, pero el miedo no desapareció por completo. La entrada de aquel individuo era el símbolo del desafío que se avecinaba, un recordatorio de las sombras que habían estado acechando su emprendimiento y su vida personal. Sebastián, el director de la empresa, no era un mero antagonista, era un reflejo de las estructuras que Javier había enfrentado durante años. Cada paso que daba resonaba con el eco de sus propias inseguridades. En lo profundo, Javier se preguntaba si realmente podía abrazar el rol de líder, uno dispuesto a desafiar el status quo y a poner en riesgo lo que había construido hasta entonces. Carlos, Ana, ahí están las salidas, ordenó Carla, quebrando el aire tenso. Si logramos distraerlos, Javier y yo podemos movernos por esa puerta. Las palabras de Carla parecieron despejar un poco el temor que invadía a Javier. Ellos no eran simples peones, eran agentes activos en este juego peligroso. La claridad en la estrategia le permitió observar su entorno con nuevos ojos. Sabía que no todo dependía de él. Había una fuerza colectiva que podía ser liberada si lograban maximizar sus habilidades. Así es, pero para que funcione, debemos confiar plenamente los unos en los otros, dijo Javier, sintiendo que esa era una verdad que había tenido que aprender a la fuerza. Mientras cada uno tomaba posiciones, la adrenalina se convirtió en un catalizador de la acción. Javier sintió el peso de su determinación. La búsqueda de los documentos había dejado de ser solo una misión, era un reto a su propio crecimiento personal. Cada decisión que tomaba, cada estrategia que diseñaba, lo acercaba más a la esencia de lo que significaba ser un verdadero líder. Las palabras de Carla lo resonaban en la mente. Si conseguimos esos documentos, podemos demostrar la corrupción que los envuelve. Es nuestra única oportunidad. Para Javier, el tiempo parecía dilatarse mientras reflexionaba sobre lo que esos documentos representaban, la posibilidad de cambiar no solo su futuro, sino el de todos aquellos que habían estado sufriendo bajo el peso de la opresión.
Todo su ser vibraba con una mezcla de emoción y miedo. Era esto lo que había estado buscando toda su vida, un propósito, una razón para levantarse cada día. En ese instante, el desafío se transformó en algo más que un mero enfrentamiento. Era el camino hacia el descubrimiento de sí mismo y la valía que siempre había estado oculta detrás de sus inseguridades. Sin embargo, el momento decisivo llegó con la voz helada de Sebastián, que cortó el aire como un cuchillo afilado. He venido a poner fin a este juego. No permitiré que nadie interfiera en mis asuntos. La amenaza implícita en sus palabras activó cada alarma en Javier. Sabía que enfrentaba no solo a un jefe arrogante, sino a todo lo que temía convertirse. En su mente, una chispa se encendió. Había llegado el momento de confrontar no solo al opresor, sino a la voz interna que había dicho «no puedes» durante años. Javier se dio cuenta de que abrazar su verdadera identidad requería más que valentía. Demandaba una profunda transformación interna. «Esto no acaba aquí», murmuró para sí mismo, un mantra que resonaba con fuerza. La situación había llegado a su punto crítico. Mientras se preparaban para un movimiento audaz, la incertidumbre se mezclaba con la convicción. Ahora o nunca. Javier sabía que la acción sería peligrosa, pero no había vuelta atrás. «Ahora», gritó, dando el primer paso hacia adelante, sintiendo el empoderamiento de su decisión. Se giró a sus amigos. «¿Están listos?». La respuesta en sus ojos le devolvió el aliento. Con un paso decidido, la tensión se electricizó en el aire. ¿Sería este el momento decisivo que cambiaría su destino? El abismo de la verdad estaba delante, y Javier se sentía listo para saltar, sin saber si caería o volaría. La tensión en el café se transformó en un torrente de acciones en el momento en que Javier dio ese primer paso. El aire vibraba con la electricidad de lo desconocido, y sin embargo, cada latido de su corazón resonaba con un nuevo propósito. Enfrente de su competidor, en medio de la confrontación, se dio cuenta de que había dejado atrás el miedo que antes lo paralizaba. «Estamos aquí para hacer justicia», declaró Javier, con la voz firme. Las miradas de Ana y Carlos se entrelazaron con la suya. Había desafiado la opresión no solo en él, sino también en ellos. Al ver al grupo de hombres que lo rodeaban, sintió un torrente de confianza fluir por sus venas, como si cada paso adelante le acercara más a la verdad y a la autenticidad que había empezado a encontrar. Sebastián, sorprendido por la audacia de Javier, intentó menoscabar su confianza. «¿Crees que esto te protegerá de las consecuencias? No tienes idea de a quiénes estás desafiando», dijo con una sonrisa sarcástica. Pero en lugar de rehuir frente a la amenaza, la determinación de Javier se intensificó. «Estamos aquí para desenmascarar la verdad detrás de tu corrupción y tu manipulación», respondió con firmeza. La tensión se palpaba. El universo mismo parecía contener la respiración. En su interior, la voz de su abuela Birmania resonaba. «Nunca dejes que el miedo te detenga. La verdad siempre encontrará el camino». A medida que las palabras salían de sus labios, comprendió que había llegado al punto de no retorno. La búsqueda no solo era por su negocio, sino por su esencia. Esa revelación comenzó a abrirle una nueva dimensión de liderazgo. Su papel ya no era solo el de un empresario, sino el de un defensor de la integridad. «Les propongo un trato», intervino Carla, con calma. Dejemos que los documentos hablen por sí mismos. Si podemos demostrar tus acciones ilegales, habrá repercusiones. Si no, yo me encargaré de retirarte el soporte que necesites. ¿Enfrentarás tu verdad? La habitación se quedó en un profundo silencio, como si las palabras de Carla hubieran desatado un hechizo. La confusión dibujada en el rostro de Sebastián fue un momento revelador para Javier. Esa era la vulnerabilidad que él mismo había experimentado. Hasta el más fuerte puede tambalearse al enfrentar su propia verdad. La arrogancia de su rival comenzó a desmoronarse, y eso era lo que Javier había deseado que sucediera desde el principio. «No necesito tus demandas, porque sé lo que eres», enfatizó Javier, sintiendo que sus palabras liberaban un peso de sus hombros. «Puedo perder todo lo que he construido, pero nunca me someteré a tus mentiras.
Era un desafío abierto, y por primera vez se sintió libre de las ataduras que lo habían mantenido cautivo. De pronto, una luz pasó por la mente de Javier. ¿Qué tal si hacemos esto más interesante?, sugirió, sintiendo cómo la adrenalina le iluminaba el rostro. Subamos la apuesta. Si tus hechos son reales y no hay corrupción de tu parte, estoy dispuesto a entregar todos mis activos a tu favor. Pero si no es así, el mundo conocerá tu verdadero rostro. Esa propuesta encajaba como un guante, un momento que podría definir no solo su carrera, sino que también le devolvería el respeto. La incomodidad en la expresión de Sebastián era evidente, y el aire tenso daba la sensación de que todos los presentes contenían la respiración. El enfrentamiento dejaba de ser un juego de sombras, se transformaba en una batalla de valores, donde la verdad debía prevalecer, y Javier estaba convencido de que este sería el momento de su liberación. Después de un profundo aliento y un suceso fugaz, Sebastián comprendió que estaba frente a algo que no podía ignorar. La lejanía que había sostenido entre él y su propia humanidad comenzaba a desvanecerse. El desafío presentado por Javier no solo era una prueba de fortaleza, sino una oportunidad para compartir la carga. Piénsalo bien, Javier. Las consecuencias podrían ser más severas de lo que imaginas, advirtió Sebastián, pero su tono ya no reflejaba la agresividad anterior. Ahora era cautela, el análisis estaba en su mirada. Lo sé, contestó, pero prefiero enfrentar la verdad que vivir bajo la sombra de una mentira. Es el momento de liberar esta carga. Observando a su alrededor, las miradas de apoyo reflejaban una conexión inquebrantable entre Javier, Ana y Carlos. La presión estaba presente, sí, pero también la fuerza que proviene de un propósito claro. Aquel día, aquel instante, se convertiría en un símbolo de la valentía que brotaba de lo profundo. La presencia de Carla, a su lado, y el asombro en los ojos de los demás le dieron a Javier la confianza que tanto había ansiado. Así, sin esperar más, decidió dar el siguiente paso. Vamos a desenmascarar la injusticia. Estoy listo para lo que venga, porque al final de este camino sé que no solo lucharé por mí, sino por todos aquellos que no han tenido voz. La perspectiva total sobre el desafío había cambiado. Lo que había comenzado como un enfrentamiento en un café pequeño se transformaba en una declaración de principios que resonarían más allá de las paredes. Javier sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Había conquistado sus miedos, aprendido a abrazar su autenticidad, y ahora estaba a punto de liberar no solo a su negocio, sino también a su propia vida. Como un eco en el futuro, pudo ver cómo su historia cambiaría no solo su existencia, sino a toda una comunidad de quienes lo habían apoyado. Había finalmente alcanzado un entendimiento profundo. El verdadero éxito no era la riqueza material, sino vivir alineado con sus principios y ser un agente activo de cambio. Al salir del café, Javier sintió el viento frío en su rostro. Era un nuevo amanecer. Mientras miraba hacia adelante, estaba listo para luchar con fervor, sabiendo que había conquistado no solo a su oponente, sino también a sí mismo. Este es el momento de actuar. Ustedes, espectadores, necesitan unirse a esta lucha por la verdad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas sean parte de esta narrativa de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Quédense conectados, el cambio está en camino, y es hora de que seamos parte activa. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. El futuro comienza ahora.